Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos a nuestro analista internacional, el profesor Eduardo Pintado. Eduardo, buenos días. Buenos días a todos los radioyentes. Temas hay cientos, pero hay muchos. Vamos a ordenar esto un poquito sí. y si te parece vamos a empezar por las elecciones municipales en Francia. Sí, ha pasado un poco desapercibido, me refiero en cuanto a medios de información, por la lamentable coincidencia con el conflicto del Golfo, unas elecciones muy importantes que ha habido en Francia este último fin de semana, igual que pasaron desapercibidas unas elecciones en algunos länder que hubo en la República Federal, todo pasado a segundo plano por el tema de la guerra, ¿no? en el Golfo, ¿no? Y tiene una trascendencia importante porque mide uno un poco la sinergia de todo lo que en el ámbito ideológico está recorriendo Europa, los grandes cambios que hay, ¿no? De los grandes bloques monolíticos que había hasta hace 15 o 20 años, a los grandes cambios del surgimiento de nuevas fuerzas políticas en Europa, ¿no? Y eso es pues interesante analizarlo, ¿no? Y en este caso en Francia, pues ha dado una serie de datos realmente importantes para analizar. Por ejemplo, el monopolio que están teniendo ya en casi todas las ciudades, o han tenido en casi todas las ciudades de Francia, partidos políticos que hoy en lo ordinario se les denomina como extremistas, ¿no? Por un lado la extrema derecha de Marine Le Pen, y por otro lado la Francia insumisa de Mélenchon, que también se la denomina la extrema izquierda, ¿no? Y la lenta decadencia de los grandes partidos de corte clásico que han regido siempre en Francia, ¿no? El debilitamiento del Partido Socialista francés desde la época de Mitterrand, que fue su último gran líder hasta hoy, y ha sobrevivido en algunas ciudades grandes, como París, por ejemplo. En Francia el sistema no es igual que en España, hay segundas vueltas con los dos partidos mayoritarios, y bueno, en París los años que tuvo el Frente de la Socialista Michel Hidalgo han cundido y ha sobrevivido el Partido Socialista francés en París. En Marsella, que era una ciudad crítica, terrible por el tema de la inmigración. El tema de la inmigración también está siendo fundamental en todos los países europeos. Ha pasado de ser un tema de segundo o tercer orden en las prioridades de los partidos políticos a ser un tema de primerísimo orden, ¿no? Y Marsella es una de las ciudades con una carga inmigratoria de las más fuertes que hay en toda Europa, ¿no? Sobre todo lo que gira alrededor del puerto de Marsella, y también con el tema de la seguridad. No estoy relacionando inmigración con seguridad, sino que simplemente el puerto de Marsella, igual que el puerto de Ámsterdam, son dos puertos tristemente conocidos por ser puertos de entrada importantes del tema de la droga en Europa. Entonces esos temas están radicalizando mucho a los partidos políticos clásicos que no han sabido digerir, absorber y dar soluciones a estos problemas por toda Europa, y en Francia se ha visto ahora, este fin de semana, que esos temas están siendo monopolizados por los dos extremos, ¿no? Tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no? Por Mélenchon como Marine Le Pen. Y eso se está extendiendo por toda Europa, con matices diferentes, depende de cada país, pero vamos. ¿Qué ha predominado más, la derecha o la izquierda? Mayoritariamente la derecha, o sea, los conservadores, mayoritariamente.
pero también han aguantado en ciudades, las grandes ciudades, han aguantado la agrupación de movimientos de ámbito progresista, sobre todo la Francia insumisa de Mélenchon ha aguantado el tirón. No se puede decir, pero tampoco sería un disparate decir que la colosal Francia rural vota más a los partidos de ámbito conservador y las grandes ciudades, el centro de las grandes ciudades, a los sectores más progresistas. Yo te pedí hablar de este tema porque se ha hablado muy poco en la prensa, aparte de que es país vecino, ¿no? Es país colindante con nosotros, y me pareció interesante tocarlo. También ha influido en la campaña electoral el posicionamiento de Francia y así colateralmente entramos en el conflicto del Golfo, en el tema de Irán, que en las últimas semanas durante las campañas Macron ha aplacado un poco sus ansias o su punto de vista intervencionista en el ámbito de la guerra, siempre desde el lado muy particular del chauvinismo y de la grandeur de Francia, de la Francia. Pero vamos, era un punto de vista discutible pero interesante, pero lo ha aplacado un poco. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea, en Bruselas, ha pasado algo muy parecido. Una, digamos, imprudente frase de una puesta en escena que hizo von der Leyen sobre ciertos aspectos de la decadencia de Europa y de la no validez de los tratados internacionales, como si esa época, lo dijo claramente, era el pasado, ¿no? Inmediatamente Antonio Costa y sectores importantes en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en fin, en la Unión Europea, dijeron que no, que eso era un dislate. Entonces, eso ha venido a concluir estos días con un no rotundo de la Unión Europea a la petición de Trump de Estados Unidos de intervenir en el Estrecho de Hormuz. En el Estrecho de Hormuz. A la alianza esa que quiere hacer. Esa alianza de naciones. O sea que en los últimos 20 días, tanto en Francia como en la Unión Europea, ha habido un cambio importante ¿Y ahora? de actitud. ¿Y ahora, entonces? Bueno, pues aquí ahora el principal actor, que el otro día no lo estudiamos detenidamente porque, en fin, eran muchos datos acumulados, ¿no? Es el tema de Israel, ¿no? Estados Unidos está sometido a las directrices expansionistas de Netanyahu, o es en su contrario, ¿no? Israel se ve abocada a seguir los pasos de Trump. Yo me quedaría en un paso intermedio, digamos, dándole cierta importancia al expansionismo de Israel, ¿no? Pero tú sabes que yo siempre tengo la costumbre, aunque en la radio es difícil por el tiempo, de no examinar o situar, juzgar el expansionismo de Israel en el justo momento de los acontecimientos que están acaeciendo o en el momento clave de los conflictos bélicos. Sino yo siempre le trataba de decir a mis alumnos que no mirasen siempre el qué, lo que ocurre, sino el por qué ocurre, ¿no? Y el tema de Israel y sus ansias expansionistas datan pues desde los años 40, desde los primeros asentamientos judíos antes de la Segunda Guerra Mundial
hasta la declaración de la independencia de Israel en el año 48, que provocó la primera gran guerra. Todas esas primeras grandes guerras, hasta la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, todos esos grandes conflictos han marcado unos pasos que son difíciles de entender si no se está dentro de la mentalidad del Estado de Israel. Sus grandes enemigos clásicos, estados que en su día eran laicos con grandes potencias bélicas importantes, que eran Siria, Egipto, Irak, Jordania en un grado menor, han prácticamente desaparecido como potencias bélicas importantes que podrían causarle daños a Israel en sus ambiciones territoriales. Pero el hecho en sí es que cada una y todas las guerras juntas en los últimos 50 años le han supuesto unas ganancias territoriales a Israel colosales, ¿no? Hasta llegar prácticamente a colonizar toda la antigua Galilea, ¿no? Los territorios bíblicos de la antigua Israel, hasta el desierto del Negev y la península de Sinaí, ¿no? Y quedaba poco territorio, que era con mayoría palestina, como era Cisjordania y Gaza, ¿no? Que han sido los dos últimos objetivos. Aquí uno no trata ni darle la razón a unos ni a otros, son hechos reales constatables, ¿no? Y la negación clásica de la diplomacia israelí de reconocer el Estado de Israel, que ha llevado a estas continuas guerras, ¿no? El último enemigo, entre comillas, ¿no? Bélico que le quedaba a Israel en la zona, el único peligro, por llamarlo de una manera, era Irán. Y es donde estamos ahora, ¿no? Supuestamente, como hemos hablado en nuestros programas, por la supuesta posesión, o podría tener armas atómicas por parte de Irán, lo que pondría... Y yo te digo que no las tiene, porque si las hubiera tenido, sí, ya las hubiera usado, ¿eh? Sí, y hay mucha gente que busca un paralelismo con lo que se dijo en su día con la guerra de Irak, ¿no? Con Saddam Hussein. Pero el hecho en sí es que fuese por un motivo, fuese por otro motivo, yo creo que el gran error en su día de Irán fue hacer extensible su agresividad bélica al territorio fronterizo con el Estado de Israel. O sea, la franja de Gaza con Hamas y la franja de la frontera del Líbano, sí, con Hezbollah. Uh-huh. O sea, poner en la frontera misma, en la puerta principal del frente norte y el frente sur de Israel, colocarse ellos como patrocinadores importantísimos de esos movimientos terroristas, ¿no? Y que acabaron pues en el conflicto que hubo, que fue aquella invasión y matanza que hubo de Hamas dentro del territorio y los kibbutz israelí, que al final fue la mecha, ¿no? La que ha incendiado todo aquello, ¿no? Estados Unidos, que ha sido su fiel aliado en la zona, y en un ámbito menor, digamos la República Federal Alemana, por otra serie de considerandos históricos, han ido un poco de la mano. Alemania solamente en el ámbito diplomático, por supuesto, no ha dado ningún paso más. En la República Federal me refiero, pero Estados Unidos sí. Estados Unidos se ha visto absolutamente abocado o arrastrado a la guerra por Israel, pero también con un interés particular, ¿no? Hemos hablado de los intereses que podía tener el Estado de Israel,
pero hay que poner también encima de la mesa los intereses muy puntuales y concretos que puede tener Estados Unidos. Y ese interés se llama China. Ir poco a poco ahogando económicamente las salidas que podría tener China en sus ambiciones nunca territoriales, sino sí económicas. El posicionamiento de China en América del Sur se ha visto parada por el planteamiento de Trump de parar el posicionamiento de China en Panamá. Se ha visto parado por el posicionamiento de China en Venezuela. Y ahora un paso más es por el tema del suministro del petróleo iraní a China. O sea, ese es el interés particular de Estados Unidos en la zona, según mi leal saber y entender, ¿no? Y bueno, China muy inteligentemente, muy en la línea de lo que ha sido siempre su diplomacia, observa, mira, calcula, no se significa en ningún paso, no da pistas, simplemente asoma de vez en cuando, en el ámbito de lo bélico me refiero, ¿no? Asoma de vez en cuando cerca de las costas de Taiwán y en el mar de la China, en su zona de expansión económica natural, pero nada más, ni de lejos comparte las estrategias que ha seguido Irán, que es poner en la frontera de Israel a dos grupos con un poder destructivo inmenso, como era Hamas y como era Hezbollah. Ahora la solución que se ha buscado es la pipeline, atravesando todo el desierto arábigo, de un mar al otro, ¿no? Y con eso darle salida, que es la pregunta petróleo que tú me dijiste antes. Porque claro, en el estrecho, en el mar en ese mar hay más países, no solamente está Irán. Irán es uno de ellos. Ahí está Kuwait, está Qatar, está Bahrein, está hasta Omán. Y Omán. No, lo que pasa es que Omán es muy grande y Omán da para otro lado también, pero hay un montón de países ahí que son productores de petróleo. Y de ahí sí que hay, que tú me preguntabas antes, ahí sí que hay una relación directa importante con Europa. Y claro, si Qatar para su producción, si Bahrein para su producción, Kuwait para su producción, etcétera, Emiratos y tal, eso sí se nota enseguida en Europa, que es lo que estamos viendo. Y la pregunta, ¿justificado ¿hay o no? oleoductos que cruzan? Sí, están ahora, estos días precisamente, se está poniendo sobre la mesa. Ya los hay, pero hacer un gigantesco, hacer una inversión formidable para hacer un enorme oleoducto que vaya desde Emiratos y Bahrein, cruce todo el desierto arábigo y llegue al Mar Rojo, para no tener que depender del estrecho de Hormuz. De los petroleros. De Hormuz. Un paso que tampoco se ha dado hasta ahora. Pero estamos hablando que eso no está hecho, ¿no? No. Hay infraestructura. Ahí debe haber fácil 2.000 kilómetros, ¿eh? Hay infraestructuras ya. Sí. Pero no las necesarias. Eran como unos oleoductos de emergencia. Pero lo que se trata es de hacer la vía de emergencia, hacerla ya regular, para nunca más tratar de depender del estrecho de Hormuz. De obras, ¿eh?
Sí, y además eso da otra pista curiosa. Eso quiere decir que en la zona, en la región, está encima de la mesa la posibilidad de que se eternice el tema de Irán, que no va a ser como el tema de Saddam Hussein. Y una pregunta que te hago yo, ¿por qué en los países de esa zona, todos los que has nombrado, que también son petroleros, no han contestado a los ataques? Allí hay... eso es una pregunta... Es una pregunta que me hago yo habitualmente. Difícil de contestar. Aparentemente, en todos esos países no hay conflictos internos. No hay. Hasta hace 20 o 30 años el panarabismo, cuando Irak, Siria y Egipto, inmediatamente se configuraba un frente común de todos los países árabes, lo que se llamaba, bueno, sigue existiendo sobre el papel, ¿no? La Liga Árabe, eran todos a una contra Israel. La diplomacia israelí en estos últimos 20 años ha ido dividiendo esa unidad árabe. Ahí hay países que se llevan mal entre ellos, también. Exacto. Y entonces los chiitas, las minorías chiitas en todos esos países son importantes. Son minorías, pero son importantes. Y son de obediencia religiosa a Irán, único país con mayoría chiita en la zona, ¿no? Entonces, antes de tener conflictos internos que podrían tenerlos en esos países, no se atreven de dar el paso de declararle, como se siente igualmente, de declararle la guerra a Irán. Irán. Pero es que se está produciendo algo, porque todos esos países, la gran mayoría, no solo se dedican al petróleo, han diversificado tanto su economía, entre ellos los Emiratos, su primer negocio. Antes del turismo está la inmobiliaria, toda la parte que la construcción inmobiliaria, y después está el turismo, tienen más negocios. Entonces, va a haber negocios que ellos han potenciado muchísimo, que se les va a ir de las manos, o sea, porque si hay conflicto en la zona, allí no va a ir gente a comprar un piso, ni un apartamento, ni a ir de vacaciones, ¿no? Ya eso está creando problemas importantes por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En la seguridad en los distintos aeropuertos. Bueno, el hub de Dubái es uno de los hubs más importantes del mundo. Y eso a su vez tiene como daño colateral que para ir a Australia, para ir a Japón, para ir a China, tal, el encarecimiento. Tailandia está vacío de turistas en estos momentos. El encarecimiento brutal de los pasajes de avión. O sea que que la guerra de Irán sí está haciendo daño importante a distintas y variadas economías. No es un conflicto, como algunos señalan, local, regional. Es global. Es global. Está teniendo una repercusión en todo el mundo importante. Eduardo, seguiría, pero se nos acabó el tiempo, porque yo creo que este tema voló, el tiempo voló y nos hemos pasado de tiempo. La semana que viene más. Pues sí, me gustaría ahondar un poquito más. Nos hemos quedado ahí, teníamos que haber entrado en Cuba, lo dejamos para la semana que viene. Y ahondar un poco más en el tema de las elecciones locales y municipales en Europa Occidental. Perfecto. Hasta la semana que viene. Bueno, pues un abrazo a todos los radio oyentes. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.